Muy bien. Vamos a ver si no hay mucho problema. Está lenta, no sé por qué. Vamos a quitar la página de... Muy bien. El audio, así como estoy platicando, hay retraso o hay fluidez. Se escucha bien, ingeniero. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno, atentos a la pizarra y a lo que esté diciendo. Pues, yo noto que mi computadora está algo... Vamos a ver, si está algo lenta, me avisan. Habíamos quedado en la ley de este vino, ¿no? En la cual estábamos la presión en un punto, ¿no? En la presión que era independiente en el punto, específicamente en un punto, independiente de su dirección. Mucho ojo con eso, porque más de un rato vamos a hablar ya de presiones superficiales y de empuje, que eso ya empieza a ser distinto. Ya no estamos hablando de un punto, sino estamos hablando de una superficie o de una área determinada. Entonces, la ley de este vino, ¿no? Nos indicaba que la presión en un punto al interior de un fluido es equivalente al peso de la columna líquida que está sobre el punto y que actúa en forma perpendicular al plano de donde se encuentra el punto, ¿no? Y ahí habíamos trazamos unas líneas de presiones, líneas de presión específicamente, ¿no? Que la presión es igual al peso específico por la altura, ¿bien? Por la... Eh, también la presión, ¿no? En un punto de un fluido es independiente y de la forma del recipiente que lo contiene. Eso también es otro punto a notar, ¿no? Que y la presión es independiente, eh, bueno, la presión, vamos a poner mejor, la presión la presión, ahora sí, la presión en un punto, en un punto de de un fluido es independiente del volumen y de la forma del recipiente que lo contiene, del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, vamos a hacer un poquito acá. Pero si en una línea, ¿no? Tenemos, por ejemplo, uh, un recipiente cilíndrico, ¿no? Eh, un recipiente, por ejemplo, un recipiente triangular de esta forma, ¿no? O un recipiente que también sea triangular de esta forma, o sí, ¿no?
un matraz, por ejemplo. En el cual si analizamos este punto, este punto y este punto, si todos están a la misma altura, si todos están a la misma altura, entonces la presión es igual al peso específico por la altura. Es independiente de la forma, ¿no? Porque la presión se mide con la columna, la altura sobre el punto, ¿no? E independientemente de lo que esté alrededor, hablando del punto específicamente. Muy bien, a eso es lo que se refiere. También, vieran que está bastante lenta y estoy notando, pero creo que no me cause muchos problemas. Muy bien. Hablemos un poco sobre lo que es la presión absoluta. Presión absoluta, que es la presión, vamos a notar así, presión absoluta es igual a la presión atmosférica, ¿no? Más o menos la presión del fluido. Vamos a denominar aquí, vamos a denominarle R, en la cual P de R es igual a el peso específico del fluido, pues la que hemos definido acá, ¿no? No olvidemos que la altura de la presión atmosférica a 10,33 metros de columna de agua, ¿no? 10,33 metros de agua, o lo que es lo mismo que 10.330 no fue metro cuadrado. ¿Bien? Y vimos acá en este gráfico que tenemos acá en la parte superior, y el gráfico que está en la parte superior, si tenemos presión en los distintos puntos, el punto 1 acá, 2, puede ser aquí 3, ¿no? 3, 4, ¿no? Y aquí tenemos el nivel del fluido. Tendríamos sobre ese punto, ¿no? Sobre este punto, las distribuciones de presión, las distribuciones sobre ese punto. Y aquí, en este mismo punto, análogamente anterior, ¿no? Tendríamos de igual intensidad acá, siguiendo, si esta es una superficie inclinada, tendríamos que hacerlo perpendicular, ¿no? Perpendicular para seguir la línea de presiones de esta forma. De esta forma, esto estaría paralelo a esto. Bien. Y con respecto a esta otra superficie 2, 3, 3, 4, también, ¿no? De forma perpendicular. Aunque aquí no me salió tan bien. De forma perpendicular. Y sobre esta mente, así como lo tuvimos acá, también. Estamos haciendo unos pequeños gráficos de interpretación sobre el punto.
y podemos irle dando algunos valores ilustrativos. Por ejemplo, si si esto es 1,80 metros y estamos hablando de agua, tenemos un peso específico de 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces tendríamos acá una incidencia de 1800, ¿no? 1800 kilofuerzas, ¿no? Lo mismo acá, 1800. En la altura 2 o en el punto 2 tenemos una altura de 3 metros, por ejemplo, 3 metros, ¿no? Desde acá hasta el punto 2. Entonces tenemos aquí en el punto 2 una línea de presión de 3000 kilofuerzas, ¿no? 3000. Y aquí, siguiendo, continuaría la línea de presión, ¿no? 3000. En el punto 3, ¿no? Tendríamos una altura, por ejemplo, de 2 metros. Si es una altura de 2 metros, 2000, 2000 kilofuerzas. Y en altura 4, ¿no? Por ejemplo, que sea de 1,20 metros, entonces tendríamos aquí un punto de una fuerza de 1200, 1200, ¿no? Aquí también 1200. Y estas serían las líneas de presión, ¿no? De forma, ¿no? Que forme 90 grados con con la superficie aquí, esta forma. Entonces, de esa forma se muestra, ¿no? Los puntos de presión que están asociados a la altura, a la carga, a la columna, por ahí el término que tal vez lo hayan escuchado, columnas de agua, ¿no? Columnas de agua. Eso hablando de puntos, hablando de un punto específico, ¿no? Es independiente de la forma, independiente. Ahora vamos a pasar a... Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Antes que pasemos a superficie, quiero que hagamos algo que no quede muy, muy ligero, que es el tema de presión. Es el tema de presiones, un ejemplo en el cual tenemos aquí, permítanme un minuto, vamos. Muy, ahora sí, vamos, denme un minuto, vamos a cerrar esto.
Ok, a ver si con esto está un poquito más rápido. Sí. Bueno, de todos modos, voy a todo para que no tengamos problemas. Y les comentaba, vamos a hacer un pequeño ejemplo de manejo de presiones de distintos fluidos. Por ejemplo, acá tengo el aire, bien, acá tengo aceite, tengo agua, tengo mercurio, con peso específico relativo de 13,6, de peso específico relativo de 1, el aceite, peso específico relativo, 0, bien, y bueno, del aire. Aquí vamos a establecer un manómetro acá, que mide 1,20 kilopon por fuerza, fuerza por centímetro cuadrado. Entonces vamos a establecer aquí vamos a darle dimensiones, altura, longitudes de 1 metro, 3 metros, 4 metros. Muy bien, aquí tendremos el nivel. Y bueno, vamos a expresar aquí el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E. Vamos a las respectivas presiones en el punto A. Presión en el punto A será equivalente a, ¿no?, 12.000 kilofuerza por lado. Si aquí me indica el manómetro 1,20 kilofuerza centímetro cuadrado, ¿no? En el punto A será lo que me está indicando. En el punto B, estaríamos en la presión superficial, el punto B, del aceite y el aire, que también sería, ¿no?, 12.000 kilofuerza por metro cuadrado. Tenemos esa. Ahora veamos el punto C. El punto C. Pero antes veamos
antes de ver el punto C, debemos establecer cuánto de cantidad entre B y C, producto del aceite, que tiene una altura de 4 metros. Entonces diremos, ¿no? Presión CB, ¿no? Para establecer la carga, ¿no? Para hacerlo un poco más eh, directo, sería presión relativa por la presión, el peso específico relativo del aceite, el peso específico, ¿no? Por la altura. No olvidemos que el peso específico relativo era igual al peso específico de la sustancia entre el peso específico del agua. A 4 grados, ¿no? Entonces, aquí la sustancia, pues, que necesitamos para determinar es la del aceite. Entonces, el peso aceite sería el peso específico relativo por el peso específico del agua. ¿Y para qué necesitamos el peso específico? Porque la presión en cualquier punto es igual al peso específico del fluido que lo contiene, ¿no? De la solución o del fluido, ¿por qué? Por la respectiva altura. Y esto reemplazamos por sus equivalentes acá, ¿no? Entonces aquí tendríamos 0.8, que es el que tenemos acá de dato, por el peso específico del agua, ¿no? 1000. Se supone que tiene que cumplir con las mismas unidades, ¿no? Por 4. No vayan a comentar si las unidades no están compatibles, directamente hagan las multiplicaciones. Si no, les dará un valor erróneo. Aquí tendríamos 3200, ¿no? 3200 kilofarios por metro. Entonces la presión en C será igual. Lo que teníamos como presión en B, más la presión CB. Tendríamos aquí 1200, los 12.000, la fuerza por metro cuadrado, más los 3200 por metro cuadrado. Entonces esto me dará 15.000, ¿no? 15.200. Fuerza por... Y de la misma manera, procedemos a realizar para la presión en D, por ejemplo. Aquí en la presión en D, como en C, luego en la presión en D sería el aporte o la contribución en presión, ¿no? En columna, daría a 3 metros de agua. Pero acá el peso específico relativo es 1. Entonces, automáticamente tendríamos, ¿no?, que multiplicar por y por 1000. Entonces serían 3000 directamente. Yo puedo aquí hacerlo directo, ¿no? Si me siguen ese razonamiento, ¿no?, sería la suma 15.000, 1200, la fuerza por metro cuadrado, más la contribución esta de acá, que sería CD, que esto es equivalente a los 3000. ¿Sí? Si alguien
requiere que repita 18.200. Y bueno, y la presión en E podemos hacerlo también, se sigue, y lo podemos hacer directo, porque tenemos acá los 18.200, la fuerza por metro cuadrado, más la presión o lo que aporta en cuanto al mercurio. Con un peso específico relativo de 13.6, tendríamos acá 13.600 metros cuadrados. Entonces esto me dará 9, 10, 11, 31.800 fuerza por metro cuadrado, ¿no? 31.800. Y así tendríamos las respectivas presiones, ¿no? En distintos puntos. Nuevamente la aclaración, ¿no? En el punto, ¿no? Activas presiones en el punto. Si por alguna razón se preguntaran, ¿no? Y esto está la altura de 4 metros de aceite, ¿cuál sería su equivalente a agua? ¿Cuánto de cantidad o cuánto de altura de agua equiparar a los 4 metros de aceite para generar la misma presión? Entonces, lo único que se hace es una equivalencia con los pesos y bajas alturas, ¿no? Por ejemplo, si deseo conocer por ejemplo, de agua a aceite, ¿no? Quiero saber cuántos metros de aceite requiero para 3 metros de agua, 3 metros de agua, ¿no? Entonces tendríamos aquí el peso específico 1, la altura 1, es equivalente al peso específico 2 por la altura, en la cual aquí tendríamos el agua y aquí tendríamos el aceite. Entonces el peso específico 1 del agua es 1000, la fuerza por cúbico. La altura, si tengo 3 metros, como en el ejemplo, 3 metros, es equivalente al peso específico del aceite, ¿no? Que sería 800 y la fuerza por metro cúbico por H. Esta es la altura que deseo conocer para equiparar los 3 metros de agua. Entonces, despejamos acá H2 y tenemos 3.75 metros. En otras palabras, ¿no? Requiero 3.75 metros de aceite para equiparar a 3 metros de agua, 3 metros de columna de agua. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Y esto es de aceite, ¿no? De aceite. Quiero de aceite. Ahora, ¿qué ocurre si deseo mercurio, aceite, ¿no? De mercurio con 1 metro de altura de columna, ¿no? Tengo tal presión, ¿no? Pero si deseo equiparar con aceite, ¿cuántos metros requeriré de aceite? De altura. Entonces, de la misma forma, tipo 1, H1 es equivalente al peso específico 2, H2,
Aquí tendríamos 13.600 kilofuerza por metro cuadrado, por la altura 1, que sería 1 metro, que es el que ya tenemos, por el peso específico 2, el aceite, que sería 800 fuerza por metro cúbico por H2. Entonces, H2 me dará 17 metros de aceite. Palabras, requiero, en vez de colocar 1 metro de columna de mercurio, 17 metros de columna de aceite. 17 metros de altura de aceite para equiparar la presión de 1 metro de mercurio. Esto sigue una analogía similar para el tema de conversiones. ¿Muy bien? Y por alguna razón se requieren transformar, ¿no? 12 metros a milímetros de mercurio, ¿no? Hago la conversión, ¿no? 10,33 metros de columna de agua es 160 milímetros de mercurio. Esto lo podemos anotar porque también ustedes lo pueden hacer para sus respectivos formularios. 60 milímetros de mercurio es equivalente a 10,33 metros de columna de agua, ¿no? Atmosférica, ¿no? Lo que es la presión atmosférica. Muy bien. Si hay alguna pregunta, me interrumpen. ¿No? Ahora pasemos a lo que es el empuje hidrostático. Sobre superficie plana. En este apartado, pues, primeramente, miremos qué es un empuje hidrostático, ¿no? Empuje hidrostático sobre superficie. Muy bien. Vamos a, tengo yo una superficie. Está esta barra de negro, ¿no? Que está a una respectiva altura. Aquí vamos a poner el punto A. Aquí el punto B. Punto B, punto A. Tiene el ángulo. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien? ¿No? Aquí está el nivel. Esto puede ser una compuerta, una superficie. Aquí, ¿no? Entonces, vamos a adentrar aquí una altura. Vamos a trazar unas líneas. Vamos a hacerlo con otro más claro. Aquí. Ahí. Acá. Y bueno, acá en el punto central. Entonces tengo una superficie cualquiera, la que tenemos acá, desde el punto A hasta el punto B. Bien. H es la altura
H es la altura desde centro de gravedad, el centro de gravedad de la superficie, lo vamos a quitar y vamos a hacer más largo, desde el centro de gravedad de la superficie, la superficie al nivel superior del líquido, al nivel del líquido. H vamos a denominar la altura desde el punto desde el punto C, ¿no?, que sería el punto de aplicación, el punto de aplicación del empuje P, del empuje P. Ahora vamos a hablar de empuje, de fuerza, ¿no? Hace rato estábamos hablando de acción, ¿no? Fuerza por área. El empuje P, empuje, medir en fuerza, ¿no? Aquí no fuerza. Entonces, tenemos aquí una superficie que tiene una respectiva proyección, como la tenemos acá, de forma irregular, por así decirlo. Entonces, esta acá tiene una, por así decirlo, un eje vamos a tomar un pequeño elemento diferencial a una presión DDP, a un elemento diferencial DDA. Y lo vamos a considerar acá, ¿no? DDA. DDA. Aquí tendremos el centro de gravedad. Vamos a poner CG. Para no confundirlo con el otro, denominar C, G, y aquí lo vamos a denominar el punto C. Aquí en el punto C está el punto de aplicación. Y toda esta de acá es el área. Es el área. Es un área. Tenemos el eje Y. Aquí tendremos el eje X. Esta será nuestra altura. Aquí al centro de gravedad tendríamos, la vamos a poner H barra, que sería la altura hacia el, hacia el punto central, ¿no? Y hacia el empuje sería esta, HC. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista vertical, un punto de vista vertical, tenemos que el empuje vamos a trazar acá una, vamos a hacer recto, que el empuje P con respecto a esta línea, tenemos aquí la altura HC,
Esta sería nuestra superficie. Esta de acá es nuestra superficie. Entonces tenemos, ¿no?, fuerzas que actúan de forma distribuida sobre esta superficie vertical. ¿Qué tenemos acá? Una carga distribuida angular. Aquí tenemos el centro de gravedad, sería acá, ¿no?, vamos a considerar que está aquí el centro de gravedad. Sería H bar, ¿no?, altura promedio. Aquí estaría el área. El área de esta de aquí, ¿no? Puede ser incluso, ¿no?, una puerta, una compuerta, y tendría una forma que es la que estoy dibujando acá. Entonces, esto tiene una semejanza con una distribución continua, fuerzas distribuidas sobre una superficie. Y ya los materiales, entonces sabrán de lo que estoy hablando, en la cual ustedes determinan una resultante que incide de acuerdo de carga distribuida que se tiene, ¿no?, el punto de aplicación, o el punto de incidencia y la intensidad. Pero si no, aquí vamos a ir dónde estará ese punto de aplicación del empuje y cuál es la intensidad del empuje. Muy bien, para eso vamos a considerar que el diferencial de presión es equivalente, ¿no?, a P sub 0 por dDA. No, más bien vamos a colocar aquí. Sí, a la densidad sub 0 dDA no, aquí, 0 dDA, y el diferencial de presiones, no olvidemos acá que la presión es igual a la altura. Tendríamos aquí la integral de la gravedad por la altura por el diferencial de área. Nos dará que el peso específico por, y aquí vamos a hacer una analogía geométrica, como de la parte de la superficie del fluido, y mis ejes los he trazado Y acá, y en esta orientación, aquí tengo a 90 grados, los ejes están a 90 grados, y están a un ángulo alfa, de inclinación entonces, su componente, aquí tenemos H, y su componente acá tendrá Y. Y. Aquí no olvidemos que sería de Y. Acá sería Y barra, que coinciden en el centro de gravedad de la superficie. Y tendríamos acá el punto de acción del empuje, P, HC, y aquí tendríamos YC. Acá H, observen aquí H, ¿no?, Y es muy pequeño. Entonces tendríamos HY alfa. Aquí voy a dibujar el triángulo. Tengo alfa, H,
Y y esto es alfa. Entonces, H a qué es igual, transportándolo a Y, seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería Y, ¿no? La relación geométrica que tenemos aquí. H, Y y alfa. Entonces H sería igual a y esto es lo que reemplazamos aquí. Específico, Y seno de alfa por diferencial. Dándome que la presión es igual al peso específico, ¿no? Por, y lo voy a denominar H sub 0 barra, por el área. Entonces, la intensidad de la, así como lo vemos de esta forma, que sería P es igual al peso específico por el área. Esa es la intensidad. Esta es la intensidad. Intensidad del empuje, ¿no? ¿Cuánto vale intensidad? Ahora debemos determinar a qué distancia el punto de aplicación. Este punto C puede ser con respecto a la superficie o con respecto al eje X. Vamos a determinar con respecto al eje X y luego con respecto a la superficie, porque el dato que tendremos aquí será muy importante, ¿no? Tengo el nivel del fluido y en base a eso, ¿no?, trazo la altura respectiva y ahí es donde tendré el punto de aplicación de mi superficie. Si tengo aquí esta situación, acá, a ver, me siguen aquí, en una carga distribuida, ¿han visto en alguna materia anterior? Pregunto. Resistencia de materiales, mecánica racional, isostática. Ingeniero, mi internet no sé si es el malo o de su persona, no lo escuché bien lo último. Sí, les pregunto, ¿han visto la distribuida triangular en alguna materia? Tal vez resistencia de materiales 1, isostática, mecánica racional. Isostática con Valverde, no estoy mal. Bueno, indistintamente del docente de entrega distribuida, Sí. ¿sí? De una carga distribuida uniforme, ¿a qué es igual? Un uniforme. Sí, un uniforme, ¿a qué es igual? ¿Al centro del cuerpo? Bueno, está aplicada en el centro, ¿no? Aquí estaría la resultante. ¿Y cuál sería su intensidad? Y esta es la carga, y esta es la longitud. Distancia por la carga. Sí, Q por L, ¿no? Y de una triangular, Dividida entre dos nada más sería.
Muy bien, dividido entre 2, y la distancia, la resultante sería QL medio, ¿no? Y la distancia, por ejemplo, desde acá hasta acá, o en donde se aplique, punto de aplicación. 2/3 de la longitud. Muy bien, 2/3. Muy bien. De la misma forma ocurre en esta situación, que tenemos una carga distribuida triangular en el empuje hidrostático. Entonces, aquí lo que vamos a establecer es una ecuación para una superficie inclinada, en cualquier tipo de superficie, ¿no? Sobre un empuje hidrostático, porque no siempre estará de esta forma, ¿no? Vamos a aplicar, aplicando momentos, ¿no? El empuje por IC, ¿no? El empuje por IC, que sería el momento igualado a la integral de gamma por Y, ¿no? De alfa, de dA por Y. Entonces acá, IC es igual a la integral de gamma Y por Y cuadrado, seno de alfa, de dA, y abajo vendrá P, ¿no? Que P, en su forma integral, sería gamma Y seno de alfa de dA. Aquí el seno y gamma salen y se simplifican, pero me queda la integral de dA entre la integral de Y de dA. ¿Qué tengo acá? Y seguimos en la parte de podría decirse, ¿no? Resistencia isostática, mecánica, ¿no? ¿Qué es la integral de Y? La integral, ¿no? El eje Y, o de la ordenada Y al cuadrado de dA. Esto me va a dar, o corresponde, conoce como el momento de inercia. Momento de inercia entre el integral de Y de dA, el momento estático. ¿Cómo se mide el momento de inercia? ¿Cuáles son sus unidades? Longitud a la cuarta, ¿no? Y momento estático, dándome longitud. ¿No? Algunos autores lo representan, ¿no? S y Z, o I mayúscula. Muy bien. Entonces, voy a aperturar otra lámina. Y continuamos con esto, ¿no? Entonces tendríamos que YC es igual a inercia. Entonces, momento de inercia, momento de inercia entre el momento estático. Ahora, momento de inercia, ¿no? Conocido de una figura en la cual el eje X, el eje Y, pasa por la arista de uno de los lados, ¿no? De una figura. Es directamente, ¿no? Si tenemos una superficie rectangular, ¿no? Va sobre 12, ¿no? Es una superficie circular, pi por diámetro de la cuarta sobre 64. Entonces, cuando el eje coincide con una de las aristas, ¿no?
está ahí, perdón, el eje con el centro de gravedad, perdón, así. Cuando el eje coincide con el centro de gravedad entonces, esos son los valores que obtenemos de tabla, ¿no? Base por altura del cubo sobre 12, pi por diámetro a la cuarta 64, etc. Pero, si observamos aquí el gráfico, de una forma general, el eje, su origen, el eje acá, en el centro de gravedad. Entonces, también se conoce que para determinar el momento de inercia de una superficie no es del centro de gravedad y está a una distancia del centro de gravedad, ¿no? El eje, por ejemplo, aquí vamos a trazar, y seguramente ya lo sabes, ¿no? Pero lo vamos a repasar. Los ejes X y Y, yo tengo acá una figura, por ejemplo, y este también tiene sus ejes acá y acá. Bueno, considerando que está justo en el centro, ¿no? Ahí. Entonces, aquí, Y', X', ¿no? El momento de inercia con respecto a estos ejes prima, el momento de inercia, ¿no? Lo conocerán así, el momento de inercia, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12, con respecto por ejemplo, con respecto a X', ¿ya? Base por altura al cubo sobre 12. Pero con respecto a X, el momento de inercia con respecto no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el eje no coincide con el eje baricéntrico, con el centro de gravedad. Hay una distancia acá, hay una distancia. Para esto, para utilizar esto de aquí, y haciendo uso de lo que ya se conoce, hay un término, ¿no? Eso lo representamos, que sería el momento con respecto al centro, aquí lo podemos poner aquí, momento con respecto a X', ¿no? Que es el centro de gravedad, más el área por vamos a denominar aquí Y barra al cuadrado, por la distancia al cuadrado. La distancia a denominar Y barra, ¿no? Porque eso es lo que definimos aquí. Esto es igual. Lo que definimos acá, Y barra, ¿no? H bar, Y barra, hacia el centro de gravedad. Entonces, este es el teorema de Steiner, para determinar el centro de gravedad, el momento de inercia respecto a otro eje que no es el centro de gravedad. Entonces aquí tendríamos, ¿no?, que sería el momento de inercia al centro de gravedad, ya lo voy a colocar con el centro de gravedad, que podemos sacarlo de tabla, si es una figura regular, por el área, por Y barra al cuadrado, entre, y el momento estático es directamente A por Y barra. Entonces aquí, y tendré I, G, área, Y barra, más, y aquí se van a simplificar y me quedará. Entonces, esta es otra ecuación que vamos a utilizar, y ese es igual al momento de inercia del centro de gravedad por el área, por Y barra, más. Este es el punto de aplicación con respecto a y con esto pues también HC. ¿A qué era igual? O a qué podemos decir, si aquí tengo el eje, vamos a poner con negro para diferenciar lo que estamos haciendo acá. Aquí tengo el nivel, ¿no? Aquí tengo la barra, tenemos aquí el ángulo alfa,
que aquí voy a poner aquí con azul, si aquí tendríamos H, ¿no? Tendríamos HC, ¿no? Y la respectiva proyección, por acá teníamos ahí, ¿no? Y ese. Aquí donde está dándose el empuje respectivo. Tenemos un triángulo, ¿no? Y para determinar HC, pues directamente con este triángulo, ¿no? HC y S. Y al conocido, y ese ya lo conozco, ahora ya lo conozco, y determino HC. ¿Muy bien? Siempre YC será mayor que Y, ¿no? Esa sería nuestra otra ecuación. Tenemos aquí y HC es igual a ¿qué? Seno de alfa, cateto opuesto sobre Y. Entonces, tendríamos aquí YC por el seno de... Entonces aquí tendremos una, 2 y la otra ecuación. Que lo voy a volver a escribir aquí. P, gamma, H barra por el A. Eran nuestras tres ecuaciones que estaremos utilizando, ¿no? El centro o el centro el de empuje siempre estará por orden del centro de gravedad. Centro de gravedad. Y esto de acá es lo que está cumpliendo aquí, ¿no? YC es mayor. Muy bien. Tal vez para ir repasando un poquito, ¿no? Algunos momentos de inercia. O ustedes ya momentos de inercia de las figuras, ¿no? Un rectángulo, un cuadrado, un ángulo, hablando de secciones, ¿no? Si no, les voy a juntar perdón, una aquí, ¿no? Algunos momentos de inercia, porque van a ser muy utilizados en esta parte de la sección, momentos de inercia. De la capacitancia total. El valor de la capacitancia total. De lo que pueda pasar, el resultado que le va a jugar es ir tranquilamente liberado, entra en la libertad. Muy bien, ahí me asustaron ahorita con el audio. H, B, triángulo B con una altura H. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer esto aquí. De un cuadrado B, H. ¿No? Estaría a H medios. H, momento de inercia. El centro de gravedad sería igual a base por altura al cubo sobre 12. La área es igual a base por la altura. Y pues la altura hacia el centro de gravedad es H metros. Para un triángulo, el centro de gravedad, esto sería la base, la altura, H2, H tercios, o el momento de inercia será igual a base
sobre 36. El área base por altura dividido entre 2, ¿no? Y la altura, ¿verdad? Sería 2h tercios. De una circunferencia, ahí, ¿no? Tenemos acá centro de gravedad, radio, centro de gravedad, el área, pi por radio al cuadrado, el momento de inercia, pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Esto es lo mismo que por diámetro al cuadrado sobre 4 también. Y la distancia hacia el centro de gravedad sería de medios, o lo que es equivalente al radio, ¿no? El centro de gravedad. Y bueno, ya hay más figuras que vayan repasando. Yo les voy a subir también una pequeña tablita para ir completando. Muy bien. Vamos haciendo algunos ejercicios más de aplicación. Vamos a centrarnos en una aplicación. De igual forma, vamos a estar otras ecuaciones. Estas tres ecuaciones. YC, HC y P. Por ejemplo, vamos a hacer aquí uno. Hallar. Y vamos a ir haciendo ejercicios. Yo lo veo un poquito más práctico. Vamos a hacer ejercicios cambiando al inclinado, ¿no? En la cual el fluido está al nivel de la compuerta, está del nivel de la compuerta, ¿no? Puede ser también que esté por debajo del nivel de la compuerta, de una superficie vertical, de una superficie inclinada. En algunos casos. Entonces, hallar la fuerza resultante debido a la acción del agua, sobre la compuerta vertical, también está inclinada, ¿no? Y ubicar en su centro de presión. Y ubicar centro de presión. Muy bien, vamos a plantearlo aquí. Sería aquí el nivel del fluido. Vamos a hacer un poquito claro acá. Ahí. Vamos a poner aquí, vamos a hacer algo más oscuro. Ahí. Ahí. Entonces vamos a hacer una pequeña proyección. Una pequeña proyección en la que trazaremos de esta forma. Y tendremos
monótono, cierta forma paralelo a esto. ¿Sí? Y este de acá sería sería 90 grados. Este es el eje. Sería un eje, y este de acá también va a ser otro eje. Vamos a por acá, sería el eje. Bueno, se ve ahí, este sería el eje X, este sería el eje Y. Para que lo del eje X, con respecto al eje Y, sea Y barra, YC, etc. Aquí tendríamos de 60 grados, muy bien, y el otro dato, estaríamos acá, y 3 metros. O lo podemos denominar aquí este punto de aquí, punto A, donde está el inicio de la compuerta y aquí está el punto B. Ahí. Muy bien. Y bueno, esto se trata de agua y este es su nivel. Entonces, podemos ir trazando con lo que hemos visto. A ver si podemos mover esto aquí. Mueve mucho para allá. Acá. Lo que ya conocemos, ¿no? Trazamos IEC, barra y etcétera. Entonces tendremos aquí esta altura de 3 metros, ¿no? Lo ponemos en 0, H0, voy a poner con rojo para que vaya diferenciando. La gravedad de esta compuerta, que sería una compuerta de 2 metros por 4 metros. Bien. Entonces sería el área. Centro de gravedad de acá. Y vamos a trazar hasta aquí. Ahí sería, y aquí hasta acá, sería el centro de la gravedad. Ahí. Entonces vamos a poner aquí, con rojo. Ahí, esto sería H barra, ¿no? La altura hacia el centro de gravedad. Y esto sería Y. Si se pierde, me avisa. Y bueno, imaginariamente vamos a trazar que el centro acá. Ya lo determinamos con exactitud, pero de forma gráfica lo vamos a colocar, porque siempre la posición de presión estará por debajo del centro de gravedad, ¿no? Entonces aquí, este sería G, y esto sería C. Aquí tendríamos Y barra. Ahí, vamos a trazar una línea acá. Ahí. Ah. Ahí tendremos acá la posición vertical HC, y aquí tendremos IS. Muy bien. Ahora, miremos primeramente la intensidad. P es igual al peso específico por H barra por A. El área, aquí era igual a 2 metros por 4 metros. 8 metros.
El peso específico del agua, 1000 lo fuerza por metro cúbico. Ahora debo determinar a qué altura está. Lo que sí conozco es que Y barra es igual, aquí, es igual a Y0, que sería 7 es H0, desde acá, por, desde ahí, desde acá, hasta acá, es Y0, ¿no? Y0, H0. Lo que sí sé con certeza es que el C, la compuerta de la proyección, está a la mitad, aquí, ¿no? Si esto es 4, estará a 2 en la proyección. Eso sí lo sé con certeza, porque conocemos que de un rectángulo, ¿no? Altura medios, es lo que definimos acá. Altura medios, ¿no? H medios. Entonces será Y0, Y barra sería Y0 más medios. Más H medios. ¿Sí? Y desean que me detenga, que vuelva de nuevo a explicar, me avisan. Ahora, Y0 equivale. El único dato que tengo es H0, 3 metros. Tengo el ángulo. Entonces será ser trigonometría. Tengo el ángulo 60, 3 metros. Y este sería Y0. De 60 es igual a cateto opuesto 3 metros sobre Y0. ¿Y a qué es igual? A 3 sobre seno 60. Y esto me da 3,4 metros. Si alguien está con calculadora, lo puede ir haciendo. Y si me equivoco en algún decimal, me avisan. Ya puedo colocar 3,464 más H medios, que sería 4 entre 2. 2. Y aquí me dará 5,464 metros. Ahí lleva. Ahora, necesito conocer H barra. Porque con H barra, la presión. Aquí. O en este caso, el empuje, ¿no? El empuje. Más bien dicho, el empuje. Porque el empuje es fuerza. Presión es fuerza por aire. Entonces, conozco Y barra. Aquí tengo 60. Aquí tengo Y barra. Y aquí será H barra. El seno 60, nuevamente, el seno de 60 es igual a H barra sobre Y barra. Entonces, H barra es igual a Y barra seno 60. 5,464 metros por el seno de 60. Y H barra es igual a 4,732 metros. Ahora ya puedo determinar el empuje. E es igual al peso específico, 1000 kilofuerzas por metro cúbico, por H barra, que sería 4,732, por el área, que sería 8 metros cuadrados. Entonces, el empuje P me dará, y con 37.856.
kilofasas. Ya tengo el empuje. Ahora necesito ubicar su centro de PA HC. Lo que sí puedo ir calculando es YC y luego hago con trigonometría HC. Primero YC. Cálculo de YC. Entonces, conozco para un rectángulo, ¿no? Que tengo H y B y su centro de gravedad. El momento de inercia XG es igual a base por altura sobre 12. Eso es lo que definimos acá, ¿no? Base por altura al cubo sobre 12. Ahora lo voy a calcular. Sería 2 por 4 al cubo sobre 12, y esto es igual a 10,60 metros a la cuarta. Ahora apliquemos directamente YC. ¿A qué es igual YC? Al momento de inercia, esto ya lo definimos, lo calculamos, lo deducimos. YC es el centro de gravedad entre el área por Y barra más Y barra. Entonces aquí tendríamos este acá, ¿no? Vamos a G área por Y barra más Y barra. Y barra ya lo tengo acá, ¿no? Aquí está Y barra. Entonces, aquí, vamos a quitar esto, sería 10,67 metros a la cuarta, sería 8 metros cuadrados, por Y barra, que sería 5,464 metros, Y barra, que es el mismo, ¿no? 5,464 metros. Entonces aquí me va a quedar metros, y ese es igual a 5,708 metros. Entonces, HC, ahora de aquí con esto, y con el triángulo, ¿no? Al revés. Con el triángulo trigonométrico 60, aquí tendríamos HC y YC. Entonces, HC es Y igual a YC, seno de 60. HC es igual a 5,708 por el seno de 60, y HC es igual a 4,943 metros. Entonces, el centro de presión, pues, en este caso, el empuje, está aquí está, el empuje. ¿Muy bien? Ese sería mi empuje. Tengo la ubicación y tengo la intensidad. Muy bien. ¿Cómo irá ese empuje? Voy a poner aquí, a ver, con un tono acá.
en este tono. Aquí, ¿no? Ahí, ahí está. ¿Se nota? No se nota mucho. Se nota, ingeniero. Ya. Aquí iría el empuje P. Está un poquito desfasado. Vamos a colocarlo así. Tiene que estar en medio. Lo voy a hacer grande para que lo visualicen. Ahí está. P. El empuje. Ahora, este empuje tiene componentes verticales y horizontales. También, ¿no? Esta es la resultante. Si yo le... Y los componentes de P, vertical y horizontal, ¿cuál sería? ¿No? Aplico trigonometría. Muy bien, ¿están cansados? Bien, lo vamos a dejar hasta aquí. O si tiene un poquito de pila, seguimos un poquito más. ¿Alguna pregunta antes de que... ¿Alguna pregunta? ¿No? Entendido nomás, ingeniero. Ningún ingeniero. ¿Está muy bien? Ok. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ver dos problemitas para que sigan la misma dinámica. Ahora, aquí está inclinada la compuerta o está inclinada la superficie, ¿no? Si estuviera totalmente vertical, ya no habría necesidad de estar haciendo proyección, ¿no? Porque lo tenemos todo vertical. Ya directamente YC, HC. El empuje, así como vimos acá, ¿dónde está? Es en el anterior. Así, vamos a minimizar esto acá. Aquí, aquí. Empuje estaría acá. HC, pues prácticamente sería YC también. H barra, Y barra, ¿no? El centro de gravedad, el empuje. Y, y ustedes me dijeron, ¿no? 2/3 está, ¿no? Hasta 2 sería 2/3 de H. Muy bien. 2/3 de H. Y si introduzco es donde está más acá adelante. Y si introduzco aquí esta misma ecuación, ¿no? IG A Y barra más Y barra, ¿no? Momento de inercia, entonces sería base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Área base por altura, Y barra sería H medios. Miren, y vamos a hacer algo con este tono, ¿no? YC es igual a I
base por altura al cubo sobre 12. Base por altura, el área. Y barra estaría a h medios. Perdón. Estaría a, sí, y barra estaría a h más h medios. Aquí se va, base h por h entre 2, base h al cubo sobre 12. Y ese sería igual. Aquí me quedaría abajo 6 y arriba me quedaría h más h medios. ¿A qué es igual esto? 6, 1 más 3, 4. 4 sextos. 4 sextos de h. ¿Qué es igual? Tercios de h. Aquí está. Dos tercios. Y aquí está. 2 tercios. HC aquí estaríamos a 2 tercios. Como ven, cumple, ¿eh? Muy bien, joven. Ahora hasta aquí y nos vemos el día viernes. Vamos a hacer el día viernes otra situación en la bueno, en la superficie planas no hay mucho problema, ¿no? En la vertical también tampoco habría tanto, más corto, más sencillo, más corto. Pasaríamos a hacer superficies curvas. Voy a dejar dos ejercicios ahora mismo, voy a escribirles dos ejercicios. Ustedes en esta semana resuélvanlo, que sería una forma de ver otra situación con este tipo de, de empuje, ¿no? Sobre superficies, otro empuje de superficies inclinada y una vertical. Entonces, con eso, ustedes, si tienen algún día viernes, nos despejamos y pasamos a superficies curvas. Muy bien. Bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el próximo viernes y antes de que se vayan, aquí en el chat, escríbanme su nombre completo de 34 participantes.